Bueno, mis hermanos, rápidamente, entonces, ¿qué estamos viendo? La Biblia dice segundo. Retomemos el tema de donde veníamos hablando, o más bien, el texto de donde veníamos hablando. ¿Cuál fue el texto? Sí, ¿y dónde está el texto, Nancy? En Jonás, muy bien, entonces vamos a Jonás. Jonás 2, verso 9, verso 10. Espero que las parejas hoy hayan venido dispuestas a quedarse hasta qué hora dijimos. Bueno, nuestro aguante depende hoy de Humber y de Jorman. Ya les metí en problema, ¿no? ¿Ya encontraron, mis hermanos, Jonás 2? Muy bien, vamos a leer verso 9 y verso 10 porque ya todos nosotros hemos tenido mucha cercanía al texto y solamente vamos a leer el texto para dar una introducción y hacer un pequeño resumen y continuamos con lo que tenemos por hablar. Muy bien. Verso 8, 2:8. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor o de Jehová. Muy bien. Nos detuvimos sobre esta frase, mis hermanos, porque digo yo, ¿no? Es un aporte muy personal. Creo que es la frase más espectacular que nosotros encontramos en el libro de Jonás. Y nos detuvimos ya hemos estudiado el libro de Jonás, pero dijimos que íbamos a tocar este tema y vamos a hacer como un paréntesis. Ya hace ratico que venía preparando la enseñanza, pero como les comentaba hace 8 días, mientras estaba preparando la enseñanza dije, no puedo dejar de decir esto, ni esto, ni esto, ni esto, y se me fue alargando hasta que dije, no, tocó hacerlo en dos domingos. Así que el tema que estamos hablando es precisamente la salvación. Y dijimos que este tema ha sido un tema muy controversial, que se ha dado para una cantidad de discusiones, pero que en esa cantidad de discusión parece que el tema también se ha devaluado y hemos perdido un poco en realidad el sentido. Así que estamos tratando de acercarnos con algunas verdades, hermano, que yo sé que a veces son un poco fuertes y dolorosas. Esta semana dije, pues sí, parece que la predicación de nosotros no es como que a ratos no anima mucho, como que a ratos confronta mucho, como que no está preparada con el fin de inflar mucho nuestro ego. Después de pensarlo mucho toda la semana, llegué a la conclusión, pues qué bueno que eso sea así, que hemos sido confrontados, hermano, con la misma escritura, y espero que usted sea convencido con ello de que en realidad no han sido nuestras palabras. Hace 8 días miramos entonces un poco el alcance del texto y trabajamos sobre esa idea que de Jehová es la salvación. La obra de salvar no le compete a nadie, sino ¿a quién? Al Señor, al supremo Dios. Es decir, que la prerrogativa de salvar es ¿de quién? Del Señor. Dios no nos puede salvar por nuestras propias obras, porque lo único que nosotros podemos presentarle a Él es imperfección, y Él no acepta imperfección. Somos incapaces de presentarnos perfectos delante del Señor. ¿Quién se pudo presentar perfecto delante de Él? Su Hijo Cristo, y por eso el creyente debe ser hallado en Cristo. Nadie se salva cerca a Cristo, nadie se salva muy cerca a Cristo. ¿Cómo nos salvamos? En Cristo, así es como es, así. Hemos visto nuestra condición, que somos unos pecadores perdidos, que estamos muertos espiritualmente en nuestras transgresiones, en nuestros pecados, y por eso necesitamos de la obra poderosa del Señor. Yo les hacía algunas preguntas
y les decía, si a Dios le pertenece salvar, espero que ya hayan madurado un poquito esas ideas, y si no, esta mañana vamos a madurarlas un poco. Si a Dios le pertenece salvar, ¿por qué Dios salvaría? ¿Por qué? ¿Qué lo motivaría a Él a salvar? ¿Cuándo decidió darnos vida? ¿Cuándo decidió salvarnos? ¿Cuál es el fin de la salvación? Y luchábamos con todas esas preguntas. Espero que poco a poco usted vaya teniendo un poco de claridad en cuanto a eso. Y dijimos que la Biblia tiene muchas cosas que decir en cuanto a por qué Dios toma la iniciativa de nuestra salvación. La Biblia habla de la soberana obra redentora de Dios y usa unos términos en la Biblia que a veces para nosotros nos hacen rasgar las vestiduras, ¿no? Tomarnos de la barba, y elección y predestinación, ¿cierto? Voy a leerles la definición que les compartí hace 8 días. La predestinación puede definirse como aquel acto eterno por el cual, en su soberano beneplácito y sin tomar en cuenta ningún mérito visto de antemano en ellos, elige cierto número de hombres para hacerlos recipientes de gracia especial y de eterna salvación. Con más brevedad puede decirse que elección es el eterno propósito de Dios de salvar a algunos de la raza humana en y por medio de Jesucristo. Vimos textos de Efesios, vimos textos de Romanos, y bueno, mis hermanos, espero que hayamos podido madurar un poquito esas ideas, así que les invito a que esta mañana nuevamente abramos nuestro pensamiento y nuevamente vamos a luchar con algunas cosas. Por favor, 2 de Tesalonicenses 2, versículo 13, esta mañana, como hace 8 días, vamos a ver varios textos de la Escritura. Ya les dije que de esto consiste la predicación temática, en que nosotros rastreemos con toda la Escritura las verdades que nosotros encontramos allí en cuanto a un tema, y estamos hablando de la salvación, la elección eterna. Entonces es un propósito de Dios, hermano. Si usted no está convencido de eso, le invito a que luche con los textos que le he compartido. Si usted no vino hace 8 días, acérquese, yo le puedo hacer llegar por correo la enseñanza, y tendrá usted que luchar con la misma Biblia, porque la Biblia es la que nos comunica ese tipo de cosas. Muy bien, cuando nosotros vamos a evangelizar, ¿qué esperamos nosotros? Usted va, evangeliza, y usted da el mensaje, se esmera en dar el mensaje. ¿Qué espera usted? ¿Qué respuesta quiere hallar usted? Que se conviertan, ¿sí o no? Y uno dice, cuando alguien se convierte a través de lo que nosotros le hemos predicado, decimos, claro, y se llena uno de ánimo y se llena uno de alegría, pero ¿les ha pasado que usted le predica, una persona le predica y le predica y le predica y no pasa nada? Es más, ¿le ha pasado a usted que usted se ha esmerado en predicarle a una persona por mucho tiempo, y después llega otra persona, cualquiera le estuvo por ahí con él media horita y ¡pum! A él sí como que le copió? ¿Les ha pasado? ¿Le ha pasado, hermano José? Dura uno, lúchele, y después llegó otro cualquiera y como que lo convenció así fácilmente. Y nosotros a veces tenemos como luchas con eso, ¿no? Como que, pero ¿por qué? Yo voy y doy el mensaje, pero como que no pasa nada. Bueno, mis hermanos, eso es una falsa percepción que nosotros tenemos en cuanto al Evangelio. Sí, voy a compartirles dos. La elección eterna del Señor tiene un doble propósito, y sí, hay un propósito inmediato, que es la salvación de los elegidos, y eso lo encontramos claramente enseñado en la Escritura, que el hombre es seleccionado para salvación. ¿Están en Tesalonicenses? ¿Les dije segunda? ¿Les dije 2? ¿No? ¿Y les dije verso 13? Entonces leámoslo. Dice la Escritura así: pero nosotros, perdonen mis hermanos que vengo de una gripe, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por
Vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Note, ¿qué dice la Escritura? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Yo espero que ya poco a poco esa idea vaya quedando un poco más firme en nuestra mente, mis hermanos, porque cuando las personas nos escuchan hablar de predestinación, de elección, de la salvación por gracia, de que usted no tiene nada que ver, no sé por qué las personas inmediatamente relacionan la idea: puedo hacer lo que quiera, puedo vivir en mi pecado, tranquilo, no va a pasar nada, como usted es elegido, viva en su pecado que no va a pasar nada, ¿cierto? No es cierto. Ya hemos trabajado mucho sobre esa idea y espero que eso le vaya quedando a usted claro, mi hermano, y espero que yo me esté dando a comunicar claramente. Si no, por favor, hágamelo saber. Pero también hay un segundo propósito, que es el propósito en realidad final, mis hermanos, y es la gloria del Señor, la salvación. Si usted va a predicar y en su predicación no se convierte nadie y usted no ve ningún efecto de salvación que usted quisiera ver, ¿sabe qué dice la palabra? El Señor está siendo glorificado. ¿No les trae a usted ánimo eso? A ver, ¿le anima más a usted que alguien se salve porque usted le predica, o le anima más a usted que el Señor sea glorificado mientras usted predica? ¿Cierto? Eso, mi hermana. Entonces empieza uno a entender más claramente que la salvación es de Jehová. ¿Por qué predica usted? Porque estamos buscando la gloria del Señor. El resto, ¿a quién le pertenece? Al Señor, porque es prerrogativa del Señor dar la salvación. Nosotros salimos allá afuera y decimos, les buscamos la marca de los elegidos en algún lado. ¿Alguien sabe quién serán los elegidos que están allá? Y como no lo sabemos, entonces buscamos la gloria del Señor en la predicación, y el Señor traerá a los suyos, y el Señor es glorificado. Y es más, aquellos que escuchen el Evangelio y lo rechacen, ¿será glorificado el Señor o no? ¿Será glorificado el Señor? Esta es una verdad con la que no voy a luchar esta mañana. Pero aún en la condenación de aquellos que rechacen el Evangelio, Nancy, el Señor será glorificado. Aún en aquellos que se pierdan, el Señor será glorificado. Ahí solamente se lo dejo para que lo pensemos. Así que el propósito final es la gloria de Dios. Aún la salvación de los hombres está subordinada a ese propósito, hermano, que la gloria de Dios es el más alto propósito de la gracia que elige, se declara enfáticamente en la Escritura. Quiero que busquemos Efesios capítulo 1. Hace 8 días luchábamos un poco con ese texto. Gálatas, Efesios capítulo 1. Miren, lo tienen en Efesios 1, verso 6, dice: ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Verso 12: a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su... Verso 14: que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para... Ahí tenemos, hermano, que lo que busca la elección, lo que busca la salvación del hombre es la gloria del Señor. No está tan interesado en el mismo hombre como tal, aunque nos damos cuenta de que sí, que ese es un propósito inmediato, pero el propósito final es la gloria del Señor.
El evangelio social de nuestros días le agrada acentuar de que el hombre está elegido para el servicio, y en la medida en que esa declaración tiene por intento negar la elección del hombre para salvación y para la gloria de Dios, hermano, va manifiestamente en contra de la Escritura. Nos han dicho, ustedes fueron hechos para grandes cosas. Esa es la pregunta. ¿Cómo cuáles grandes cosas? ¿Cómo qué calificamos nosotros hoy en la iglesia como grandes cosas? Porque encontramos a los apóstoles haciendo grandes cosas, hombres humillados por el evangelio, hombres entregando sus vidas por el evangelio, hombres entregando sus familias por el evangelio, hombres despreciados por el mundo. Entonces, para ellos las grandes cosas, ¿qué son? Para el creyente, ¿qué son esas grandes cosas? Así que, mis hermanos, sin embargo, la idea no de en sí sola de que los elegidos están predestinados para hacer buenas obras también es bíblica. No estoy diciendo que no. Hay una tarea y una labor que hace parte también del creyente. Miremos Efesios 2. Ahí donde ustedes están, Efesios 2, verso 10. Tengo otros textos, pero no vamos a ir a esos textos porque no nos da el tiempo. Pero mire lo que dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para hacer qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, ¿el creyente sí hace buenas obras? Sí, pero aún esas buenas obras que hace están subordinadas ¿a qué? Al Señor, a la gloria del Señor. ¿De acuerdo? Sigamos luchando con algunas preguntas que les proponía hace 8 días. ¿Cuándo decidió Dios darnos vida? ¿Cuándo? ¿Quién se quiere arriesgar? ¿Cierto? Cuando la Biblia habla del marco del tiempo en que Dios tomó la decisión con respecto a nuestra vida eterna, generalmente ubica la decisión en la respuesta que ustedes han dado. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Es decir, desde la eternidad. Los teólogos llaman esto la eternidad pasada, ¿cierto? Dios nos había elegido para estar entre los redimidos. Pablo enseña eso claramente, mis hermanos. No vamos a ir otra vez, pero le invito a que usted lea Efesios capítulo 1. Está muy claro que fuimos elegidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo para ser formados conforme a Cristo y ser traídos a un estado de redención. Y eso es lo que toca inmediatamente la difícil doctrina de la predestinación. Voy a deslizarme solo un poquito esta mañana sobre eso porque no puedo entrar en detalles. Pero toda iglesia debe tener una doctrina sobre la predestinación. Toda. Y eso ha traído unos grandes desacuerdos en la iglesia. Algunos tienen un entendimiento de la predestinación, otros tienen otro entendimiento. Pero básicamente cada iglesia de la historia ha tenido que elaborar o forjar una doctrina de la predestinación. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña. Así que en algún sentido tenemos que decir que desde la eternidad Dios ha predestinado o Dios ha elegido a su pueblo para salvación. Claro, eso nos trae otros temas colaterales que son bastante complicados, pero no vamos a poder hablar de ellos esta mañana, mis hermanos. Así que le invito a que si tiene dudas en cuanto a eso, se acerque, charlamos, o ahí le estoy dando mucho material, muchos textos para que usted pueda leer. Así que este tema de la salvación ha sido un tema controversial durante muchos siglos. ¿Han escuchado ustedes que la salvación se gana? Pero que así como se gana la salvación, también es posible que se pierda, ¿cierto?
Tenemos que recordar, hermano, que esta doctrina de la salvación fue la doctrina que dividió la Iglesia Católica de la Iglesia Protestante en su momento. Fue esta doctrina la que trajo precisamente aquella crisis. ¿Recuerdan ustedes un tal señor Martín Lutero? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, ese entendimiento que el Señor le dio sobre la salvación fue el que trajo ese problemita, que somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Y ese entendimiento fue el que trajo gran división en el momento de lo que nosotros conocemos como la Reforma. Dentro de la misma fe evangélica, hermano, han ocurrido muchas divisiones, muchas ocasiones se han presentado para que haya una gran división entre las iglesias. Ya les digo, algunos creen que es Dios quien hace la elección del individuo y lo salva soberanamente. ¿Estará usted en esos? O hay otros que piensan que el individuo tiene la habilidad para escoger a Dios, para llegar a Dios. No voy a entrar en los términos con los que se definen a cada uno, pero ahí están los dos bandos, algunos que son y otros que son. Muy bien, mis hermanos, entonces, la palabra salvación hace referencia a la liberación de una persona o grupos de personas de una situación de peligro. Muy interesante eso, porque nosotros desprendimos toda esta idea de Jonás. ¿Dónde fue que Jonás aprendió esta lección? Dentro del pez. ¿En qué condiciones fue que Jonás aprendió eso? En una situación de peligro, donde él no era capaz de ayudarse a sí mismo, fue cuando entendió que la salvación es del Señor. ¿Les suena parecido? Porque hasta que nosotros no lleguemos a esa condición donde nosotros de verdad entendamos nuestro pecado y nuestra condición, entonces que no hay ninguna fuerza en mí que yo no puedo hacer nada para ser salvo, entonces voy a empezar a decir, la salvación es del Señor. Ayer estábamos aquí en la reunión de los niños, Segundito estaba predicando a los niños, muy ingenioso Segundo para predicar ayer, pero muy interesante como ¿alguno sabe, algún niño llegó a comentarle en su casa de qué les predicaron? No se acordaron. Ronnie, ¿te acuerdas de qué les predicaron? Dime. De Bartimeo. ¿Y qué les dijeron? Hasta ahí llegó Ronnie. ¿Te dijeron, Ronnie, ayer que eras un pecador? ¿Y que necesitabas de Dios, Ronnie? Muy interesante ayer escuchar a Segundito diciéndole a los niños pecadores, ustedes necesitan del Señor, ustedes son unos pequeños malvados que necesitan de la gracia del Señor. Mis hermanos, mire, en otro momento a nosotros esa predicación o esa enseñanza nos hubiera sonado. Mis hermanos padres, ustedes que están criando a sus hijos, Lili, ¿cuánto es que tiene Cerecita? 8 meses. Y Edison y Lili tienen que estar haciendo ya un trabajo en el corazón de esa niña. Y poco a poco, miren a ver qué se inventan, pídanle gracia al Señor, pero esa niña debe entender, mientras va creciendo, que es una pecadora, que necesita de Él. Señor, ¿será que la niña se va a salvar? Pues porque Edison aquí colabora en la iglesia, lleva muchos años de ser cristiano y Lili también, y ¿sí? ¿Van a responder ellos por la salvación de su hija al final? Sí y no. ¿Sí en qué sentido? No, ¿en qué sentido? En que no depende de ellos. ¿Sí empieza a ser claro?
Sí, que la mente se empieza a aclarar, hermano, no les dé temor. Cuando usted predique, dígale a aquel que está frente a usted: eres un pecador, eres un terrible pecador como yo, que necesito de la gracia del Señor. Y hasta que nosotros nos veamos en esa condición, entonces el Evangelio será buenas noticias. ¿Lo recuerdan, Nancy? Que estamos hablando del tema. Cuando nuestra condición nos hace ver en realidad nuestra imperfección delante del Señor y al Dios Todopoderoso, al Dios Santo, entonces el Evangelio es buenas noticias para nosotros. Perdóneme que se lo diga así como decimos con los muchachos: cuando nosotros nos vemos en la mala, es cuando el Evangelio tiene sentido para nosotros. ¿De acuerdo? Uy, no. ¿Cómo ocurre la salvación? La salvación es un hecho inigualable, extraordinario y de tal magnitud, hermano, que puede expresarse en 3 tiempos. Y esta mañana quiero concentrar mi mayor esfuerzo en esto. La palabra salvación, para que nosotros tengamos un entendimiento correcto de la salvación, debe ser entendida en el pasado, en el presente y en el futuro. Por ejemplo, nosotros podríamos decir: yo he sido salvo en el tiempo pasado. ¿Sí? Ya vamos a entrar un poquito en eso. Estoy siendo salvo o salvado. ¿Cómo se dirá correctamente? ¿Estoy siendo salvo? Ok. En el tiempo presente. ¿Están de acuerdo? Y seré salvo en un tiempo futuro. ¿Están de acuerdo? Así que la salvación es la obra de Dios, pasado, presente y futuro, hasta el fin. Así que vamos a detenernos, hermano, por unos momentos. En el pasado, ¿qué es lo que estoy tratando de hacerle referencia cuando hablamos de la salvación en el pasado? Como una acción finalizada. Yo fui liberado de la pena del pecado. ¿Cuándo? ¿Cuándo fui liberado de la pena del pecado? Sí, pero ¿en qué acción especial? Sí, en la cruz de Cristo, cuando Él muere por mis pecados, y ese es el acto que nosotros tenemos como la justificación. No en la elección, no en la predestinación. Ojalá algún día pudiéramos entender cómo es que empieza el Ordo Salutis, Wilmer. ¿Y cuándo es que viene la justificación? Después, sí, señor. Así que nosotros vemos el tiempo pasado. Podemos decir: yo he sido salvo. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio. Miremos todos juntos. Juan 5:24, mis hermanos. Es en el momento que usted confía en Cristo, en el Señor, que usted tiene vida eterna. Juan 5:24, si lo encontró, y si no, déjeme, yo lo leo a su favor. Dice: en verdad os digo, el que oye mi palabra y el que cree al Hijo que me envió, ¿tiene qué? Vida eterna. Note, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Para aquellos que hoy son cristianos, este hecho tuvo lugar en el pasado. Si en algún momento del pasado usted confió en Cristo, mis hermanos, podemos decir que hemos sido salvos. ¿Por qué? Porque esa fue totalmente su obra. ¿Por qué? Porque usted confió en lo que Él hizo a favor suyo. Esto es como el ABC en realidad del Evangelio, ¿no les parece? ¿Han sido salvados ustedes? Y espero que usted esta mañana pueda tener una respuesta clara en cuanto a eso. Si yo le preguntara ¿por qué? Ojalá no aparezcan en ustedes palabras como que fue que alguna vez yo hice una oración de fe. Fue que, ¿por qué usted sabe que es salvo? Porque alguna vez yo sentí algo en esa reunión. Yo soy salvo porque alguna vez el Señor, no sé, me sanó del corazón, me sanó de...
Estaba yo en la puerta del infierno, Juan. No, debe haber una respuesta clara, bíblica, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Juan 3:36. Mire que la Biblia nos ayuda en cuanto a todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué usted es salvo esta mañana? Entonces usted abre su Biblia, Juan 3:36. ¿Qué dice? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre... Uy, dura esa. Y no voy a meterme en ese problema esta mañana, pero eso es lo que dice la Biblia. El impío, hermano Héctor, nosotros le decimos al impío, Dios lo ama. Y hace 8 días aclaramos esa idea. De alguna manera el Señor sí ama a todo el mundo. De una manera donde Él extiende su bondad, donde Él extiende su misericordia, su providencia sobre todos. Lo que nosotros llamamos una gracia común, una gracia general. Pero de manera salvífica, no. De una manera salvífica, hermano, el texto es muy claro. Y el que no está en Cristo, la ira de Dios permanece sobre él. Luche con eso. El que no está en Cristo está en crisis. Hermano, luche con ese texto. Encontramos muchos textos en la Escritura. La ira del Señor está sobre el impío. Es así. Mis hermanos, si en algún momento del pasado usted confió en Cristo, usted puede decir, yo soy salvo. Usted recibió esa vida al confiar en Cristo. ¿Qué hizo usted para ello? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicimos? Nada. Nada en absoluto. Algunas personas dicen, ¿qué trajo usted a Cristo? Su pecado. Déjeme decirle que ni su pecado, porque el Señor no salva por condicionantes, Él salva por soberanía. Claro, Él tuvo que ver al hombre primero como pecador para que extendiera su salvación, pero no es que va a ver si está consumido en ese pecado tan terrible para donde va, y el Señor lo ve y dice, no, yo tengo que hacer algo por ese muchacho, porque así por ese camino va. No, el Señor salva por soberanía. Recuerden que leímos Romanos. Jacob, Esaú, dice que no habían hecho ni mal. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Por qué? Porque el Señor es soberano en la salvación. Ni el pecado de nosotros, ni el pecado de nosotros podría provocar algo en el Señor. Él salva en soberanía. Y eso golpea nuestro orgullo, ¿no? Alguno que me recite Romanos 6:23 como para que... La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en abundancia. Ahí está. Y que ya estamos todos... La Biblia ha dado un dictamen sobre todo hombre. ¿Hay alguno que busque a Dios? ¿Hay algún justo? Más bien todos hemos cogido nuestro camino. Por eso cada creyente puede decir, yo he sido salvado. ¿Cómo ha sido salvado? Confiando en Cristo. Miremos, hermano. Tito, mire este texto tan espectacular, hermano. Subráyelo ahí en su Biblia. No raye, subraye. Tito 3, verso 5 y verso 6. Mire este texto tan espectacular, Jorman, hermano. ¿Lo tienen? Y si no, déjenme, yo lo leo a su favor. Tito 3, verso 5 y verso 6. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo.
que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro. Pues, eso es espectacular, hermano. Pudiéramos hacer una enseñanza sobre eso. Claro, ahí hemos sido salvos ¿de qué? De la pena. De la pena del pecado. ¿Cómo? En Cristo. ¿Hizo usted algo? ¿Hice yo algo? Pero ahora veamos el otro, el presente. O sea, yo puedo decir yo estoy siendo salvo. El significado presente, la salvación como una experiencia actual. Y aquí es donde viene a veces la lucha del creyente. Porque el creyente ve todavía presencia de pecado en él. Amén. Uy, hermano, amén, dice la hermana. Ve presencia de pecado, y cuando el creyente ve presencia de pecado en él, ha habido también una ausencia de toda la provisión del Señor en la Escritura para ese pecado del creyente. Y el creyente piensa que él, por sus fuerzas, puede vencer su pecado. Y el creyente piensa que es por él que esa obra se lleva dentro de él con respecto a su pecado, y viene la lucha del creyente y se encuentra el creyente con esa lucha. ¿Usted ha sido salvo? Sí. Pero entonces, ¿qué pasa todavía con ese pecado que hay en usted? Y vienen respuestas, vienen cosas, viene conductismo en la iglesia, viene una cantidad. Porque nosotros no hemos visto el consejo que el Señor da con respecto a eso. ¿Tiene la Escritura solución para el pecado, ojo, del creyente? Sí, sí. La pregunta es, ¿la solución para el pecado del creyente es la misma que para el impío? No es la misma. No es la misma. Y ahí es donde viene la lucha del creyente. Cuando el creyente viene, ve su lucha, ve su pecado y empieza a combatir, y empieza a luchar, y empieza... ¿Ustedes son salvos? ¿Pero todavía hay pecado en ustedes? ¿Y así creen ustedes que se van a salvar? Ah, bueno, ya estamos madurando la cosa. ¿Les estoy diciendo que no hay problema con su pecado? No. ¿Les estoy diciendo permanezcan en su pecado? Ah, mi hermano, de ninguna manera. Dijo el apóstol Pablo, no perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Como ya somos salvos por gracia, tranquilo, mi hermano, eso. Espero que el Señor nos dé la gracia, mi hermano, para que cuando usted multiplique esta enseñanza lo hagamos tranquilamente, correctamente, y que el Señor nos ayude para que nuestras palabras sean utilizadas correctamente, sazonadas con gracia, sazonadas con sal, porque este tema ha sido bien malinterpretado en la iglesia. Sé que algunos han dicho, uy, no se metan con ese Edgar, que ese es calvinista, no saben ni qué es. Esos son los, no se metan con los de Comunidad Redención, porque esos creen que la salvación no se pierde, ni si. Hermana, con misericordia, por favor. Bueno, nosotros en algún tiempo hicimos la decisión de fe. Pregunta, la decisión de fe en otras iglesias, ¿sí? Entonces, todos los hermanos que están en esas iglesias, ¿qué pasa? Si nosotros ya, gracias a Dios, sabemos la verdad, todas esas personas, todos esos hermanos, ¿qué va a pasar con ellos si no se arrepienten? O sea, allá en la iglesia dice, ellos buscan la palabra y todo eso, y le dicen a uno hermanos, o lo saludan a uno por hermanos. Entonces, bueno, gracias, hermana, gracias por su pregunta, porque creo que nos ayuda para que nosotros aclaremos algunas ideas y algunas cosas. Pero ¿por dónde empezar con esa pregunta? Por la de que nosotros hicimos la de... Exactamente. A ver, por favor, acláreme, mi hermana, ¿a qué se refiere su merced cuando habla de que nosotros hicimos una decisión? Nosotros nos enseñaron que el
que hiciera la decisión de fe era salvo. La oración, listo, vale. Pero, por ejemplo, nosotros ya sabemos la verdad porque estamos descudriñando cada día la palabra. Ajá. Pero entonces, ¿qué pasa con los otros hermanos? ¿Qué pasa ahí? Listo, vale. Bueno, mis hermanos, miren, creo que nosotros hemos podido ir aclarando un poquito la mente, y nosotros hoy, en nuestra práctica, yo no lo haría. O sea, definitivamente hoy en la práctica, ¿se acuerdan el taller que vimos de evangelismo? Y creo que esta palabra se la hicieron a Pedro ese día, a Manuel. Yo definitivamente en mi práctica, hermana, no guiaría a nadie a que hiciera ese tipo de decisión, porque creo que ese tipo de decisión, ese tipo de, ¿cómo se llama? Esa oración de fe, creo que lo que ha traído a veces es más malestar a algunas personas en cuanto a su salvación. ¿Por qué usted es salvo? Porque una vez Edgar me dijo que hiciera la salvación de fe. Eso es gravísimo. ¿Qué dije? ¿Por qué recibió la salvación? Porque yo le dije que hiciera una oración de fe. Eso es. Ahí dice, haga la decisión de fe y será salvo Exacto. usted y toda su casa. Hermana, ella me alarga su merced mucho la pregunta. Entonces, bueno, pero vamos a resolverla, digamos así, rápidamente. Si quiere venir el martes, tengo una conversación, pregunta con Nancy sobre ese versículo. Claro que nosotros ya estudiamos Hechos, pero está claro que la salvación es personal. No puedo entrar en detalles en eso, hermano, pero como ya puse el ejemplo, por ejemplo, de Lily, de Edison y de su niña, o sea, esta mañana nosotros no podemos decir que Cerecita va a ser salva por la fe de Edison o de Lily, ¿cierto? No, la salvación es personal. Por ese lado es que tenemos que mirar el texto de Hechos. Pero por otro lado, mi hermana, también quiero decirle algo. La pregunta es, ¿de dónde veníamos nosotros? ¿O de dónde venimos nosotros? De allá, de esos lugares. Ya les he dicho que yo me he arrepentido de todo lo que hice. Ya, yo hice unas cosas, de todo eso que ustedes, por lo que pasaron, quizás fueron enseñados por una persona como yo. Hermano, mire, lamentablemente hoy tenemos tal perversión en el Evangelio. Pero yo tengo que decir, y les voy a decir esto, yo tengo que decir claramente que yo creo que aunque yo caminé en el error y aunque multipliqué mucho de ese error, hoy aquí yo creo que el Señor me permitió nacer de nuevo allá, en ese lugar. Y yo no sé cuántos de ustedes puedan decir lo mismo. Creo que muchos podemos decir, en realidad, aunque yo caminé en el error, yo creo que en realidad yo nací de nuevo allá. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que hacer una labor de mucha oración, de mucha misericordia, y tenemos que decir algo también, hermana. Y es que el hombre no va a ser salvo por una claridad doctrinal. Ya, solamente el que sea reformado es el que va a ser salvo. Solamente el que vaya a una iglesia reformada va a ser salvo. Solamente el que declare claramente los 5 puntos de la gracia, las doctrinas de la gracia, las 5 solas, ¿se las saben? ¿No se las saben? Hermanos, ustedes están en el filo de perder su salvación si no saben las 5 solas. Sí, hermana, sí, o le dejo muy en el... Hermana, mire, las personas que están allí, nosotros venimos de ese lugar. Seguramente hay muchos salvos, seguramente hay muchos elegidos allá. El Señor a su tiempo los sacará, los llevará a otro lugar donde se les predique la verdad, donde les hablen la verdad. Pero si el Señor llegara a venir hoy, aún yo creo que allá están sus elegidos. Y es peor, hermana, no solamente en iglesia, sino por allí debe haber algún elegido que nosotros no sabemos quién es, y el Señor en su momento lo traerá. Aún puede haber elegidos en una secta que estén hoy caminando en el error totalmente. A su momento el Señor los traerá, a su momento el Señor los sacará, porque la salvación es del Señor. Lo que pasa, hermano, es que, por ejemplo, uno está en una iglesia 5, 6 años, 10 años, y para llegar uno
esos años perdidos. O no perdidos, porque uno aprovecha lo que es bueno y lo que es malo. Miren, mi hermana, Pero entonces, yo quiero darle, mire, vuelvo a decirle, yo después, creo que esa crisis yo la pasé como cristiano con mi esposa, cuando nosotros dijimos, nosotros abandonamos y dejamos todo lo que nosotros íbamos a hacer en nuestra vida, dejamos universidad, dejamos todo ahí botado por servir a la iglesia. Y en un momento nosotros dijimos con mi esposa, perdimos todo ese tiempo, desperdiciamos todo ese tiempo. Hoy, ya con la claridad del Señor, que el Señor nos haya ayudado un poco, hoy entendemos por qué el Señor permitió que nosotros pasáramos por aquel lugar. Hoy, con misericordia, vemos a otro hermano que quizás no tiene la verdad. Y yo tengo que decir que en algún momento, aquellos hermanos con los que yo me acercaba y no les veía claridad doctrinal, muchas veces los batié, muchas veces los cogí. Pero hoy, yo creo que el Señor ha ido ayudándonos en eso, y con misericordia tenemos que ver a aquel hermano que no tiene claridad doctrinal. Como su merced la tiene. Se llama la multiforma gracia. Sí, mi hermano. Así que, mi hermana, no todo el que camina en el error está definitivamente perdido y condenado, pero no todos los que están allá tenemos que decir que son todos los elegidos, ¿sí? La salvación no viene por una claridad doctrinal, viene del Señor, porque la salvación pertenece al Señor. Así que, mi hermana, en cuanto dependa de nosotros, no fijemos las esperanzas de salvación en una persona, por ejemplo, como en hacer una oración de fe, sino que entiendan el Evangelio, entiendan el Evangelio, que ha sido como el mayor esfuerzo que nosotros hemos tratado de hacer, porque las personas entiendan qué es el Evangelio, entiende su condición, entiende que es un pecador, entiende que necesita del Señor, entiende que Cristo murió, fue sepultado y resucitó por su pecado, porque usted es un terrible pecador y necesita del Señor. Ese es el Evangelio. ¿Ibas a decir algo, Cata? Incluso muchos de los hermanos han muerto, ya fallecieron, pero sabemos que ya están con Cristo, a pesar de que nunca de pronto escucharon de predestinación, de elección y demás. Su vida fue una vida que caminó con Cristo, y de pronto algunos textos no los aplicaron bien, o creyeron en cosas, o hicieron oraciones de fe, pero son salvos. Ajá, sí. ¿Sí, hermana? ¿Sí le dejo o no? sí, yo la tengo clara. Bueno, por lo menos la mía está clara, dice la hermana. Solo una pregunta más, hermano, porque yo sé que esto levanta muchas preguntas. Dime, Lili. No, pregunta no, sino que también quería aportar que a veces, aunque son corrientes extrañas todo este tema, pero gracias a eso es que tal vez muchos estamos caminando, muchos hicimos en su momento una oración de fe, y fue una convicción que tuvimos inicialmente, y gracias a eso hoy estamos aquí, que por misericordia del Señor Él poco a poco nos fue dando luz de la palabra, y empezamos a corregir esas cosas por misericordia de Él, pero gracias a esa oración y esas cosas que practicamos hace un tiempo es que hoy estamos aquí. Entonces tampoco podemos como castigar la situación como tan cruelmente. Sí. Y a veces nosotros caemos en eso, ¿no? Desde lejos decimos, oh, pero ¿cómo es posible que usted no crea en la predestinación como yo creo? Pero ¿cómo es posible que usted nunca haya leído a Juan Calvino, hermano? Con eso nosotros debemos tener mucho cuidado. Y como dice Lili, el Señor providencialmente utilizó una oración de fe que nosotros quizás hicimos muchas veces por muchos años. Yo no sé cuántas veces repetí la oración de fe, la verdad. Yo no sé si alguno se identifica conmigo. Después de una predicación por ahí bien sentida y bien, repita conmigo, Señor, yo te recibo en mi corazón. Esa la repetí no sé cuántas veces, pero providencialmente hoy veo la mano graciosa y poderosa de mi Señor. Perdónenme, mis hermanos, sí, yo sé que este tema es un tema tan delicado, tan álgido, por eso les dije que yo solamente me iba
como a deslizar sobre él. Pero si usted quiere podemos charlar, no sé, nos sentamos, tomamos juguito, cafecito y charlamos sobre el tema. Déjenme que avance sobre esto. Ahora, si alguno de ustedes quiere un poquito más y me dice, me da su correo y yo puedo enviarle la enseñanza, porque en este momento va a empezar a correr sobre un montón de cosas porque se nos va el tiempo. Estamos hablando del significado presente, la salvación como una experiencia actual. Eso es lo que nosotros vemos como un proceso continuo de salvación. Y eso es lo que nosotros llamamos como ese proceso de santificación en nuestra vida. Y es que, hermano, aunque usted hoy todavía ve presencia de pecado en usted, está siendo liberado de esa presencia del pecado. A ver, me va a entender un poquito. Una vez que nosotros hemos sido adoptados por el Señor, una vez que nosotros hemos sido salvos en el Señor, Dios comienza un proceso de santificación en la vida del creyente, por medio del cual nosotros vamos siendo limpiados de todos esos hábitos pecaminosos que nosotros teníamos. En ese proceso de santificación en el que nosotros caminamos es donde nosotros podemos decir, estoy siendo salvo. Mírese usted y le pregunto, ¿usted es el mismo de hace 2 años? Porque si es el mismo, tiene problemas. ¿Usted es el mismo de hace 1 año? ¿Usted es el mismo peleón y descontrolado en su vida que el mismo de hace 2 años? Usted es el mismo sarcástico de hace 1 año. Se mira usted en el espejo y dice, se tiene que ver, hermano, mientras va pasando el tiempo, mientras van pasando los años, mientras van pasando las horas, en el hombre del Señor, en la mujer del Señor, se tiene que notar el proceso de mi Señor en todos nosotros. Es que así soy yo. No, es que así no es que sea usted, mi hermano. Es que la Biblia le está dando a usted todo el consejo y todas las herramientas para que usted ya no sea don sarcasmo, ahora sea baby sarcasmo. Mientras el creyente va avanzando, se tiene que ver el proceso del Señor en la vida del Señor, en la vida del hombre del Señor, ¿sí o no? Y es ahí donde nosotros necesitamos la acción del Espíritu del Señor también en nosotros. Hace 8 días le citaba a un pastor que se llama Francisco Lacueva, es un español, si ustedes lo quieren por ahí buscar, Francisco Lacueva. Y él dice, el creyente a veces es un católico chistoso. ¿Se salva por? No, se salva por fe, por gracia. Pero se santifica por obras. ¿Es verdad? No es verdad. El inicio de su salvación fue por gracia en Cristo. Y ahora su caminar, ¿cómo es? Igual, hermano, es en Cristo por la obra del Señor en nosotros. Y ahí vamos todos caminando. Va el creyente caminando y ve todavía presencia de pecado en él. Peca, cae, hacemos todo lo que no debemos hacer. ¿Y qué hace el creyente? Se arrepiente, corre a su Señor, pide por perdón, pide porque el Señor le ayude con eso y ahí lucha, hermano. El verdadero creyente no es aquel que dice, no, pues ya pequé, ya. El dicho, ¿no? Untada un dedo, untada la mano, o sea. No, hermano. Para el creyente que peca, eso se convierte en una cosa terrible porque ofende a su Señor. No hay un creyente que después de pecar esté cómodo en su pecado. Corre al Señor, le pide perdón. Y como si dependiera de nosotros, encontramos dos textos en la Biblia donde dice, mortifique su pecado, trabaje con su pecado, como si dependiera de usted. Pero nosotros hoy ya entendemos que no. Señor, mira, ayúdame con esto porque yo no puedo. Y entonces viene el Señor en nuestra ayuda. Ese es el consejo del creyente, para el pecado del creyente. El impío
necesita reconocerse como pecador y venir al Señor en arrepentimiento y fe. Y aunque el arrepentimiento es una obra también constante en el creyente, la solución para el pecado del creyente es diferente, porque es un creyente, porque es un hijo, y ahí todos vamos en ese proceso de santificación. Miremos unos textos, hermano. Filipenses. Filipenses 2, verso 8. No, perdón. Filipenses 2, 12. Y alguien que quiera buscar Efesios 2, 8. Alguien que busque Efesios 2, 8. Mire, Filipenses 2. Voy a leer el verso 13 y verso 14. Verso 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nosotros hemos sido salvos, y como hemos sido salvos, nos ocupamos de esa salvación, pero no es que esa salvación dependa de nosotros, porque hay algunas personas que piensan que esto es como que ocuparse de su salvación es tenga cuidado de ella porque la puede perder. ¿Cuándo la ganamos? ¿Cuándo la puede perder? Si nunca la ganó, ¿cómo la va a perder? Si no es suya, ¿cómo la va a perder? Porque ¿es de quién? Verso 13. Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer. Yo tengo en la Biblia para su beneplácito. Dios es el que obra en nosotros el querer como el hacer. ¿Se dan cuenta que no puedo hacer esto? Pero ese texto es un texto que nosotros siempre utilizamos sin contexto. Nosotros siempre decimos, Dios pone el querer como el hacer en usted, y lo referimos para cualquier cosa. Pero en su contexto, ¿de qué está hablando? Salvación. ¿Sí o no, Edgar? El texto es, les invito a que ustedes estudien ese texto en su casa, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, o yo tengo, para su beneplácito. ¿Quién tiene Efesios 2.8? ¿Quién lo encontró? Dale, Nancy. Con buena letra, Nancy. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Habías leído ese texto, Nancy? Porque por gracia sois por medio de la... Y eso no. Pregunta, ¿qué no es de nosotros? Según ese texto. Según el texto. La gracia y la fe. La otra esta, si quiere lo charlamos después. Ni la fe para salvación que usted cree tener es suya, Diego. ¿De dónde vino? Es provisión del Señor para salvación. Ni porque por gracia sois salvos por medio de la... Y esto no es de ninguno de nosotros. ¿Por qué? Jonás 2.8, 2.9. Porque la salvación es de Jehová. Ni la salvación, ni la fe que nosotros creemos tener para salvación es de nosotros. Los deja intranquilos. No sé por qué este entendimiento de estas cosas deja al creyente tan intranquilo. Si lo que debería traernos era alegría. Gracias al Señor que nosotros no podemos sostener nuestra salvación, Natalie. Si la salvación estuviera en tus manos, ¿cuánto crees que te duraría ahí? Hermano, ¿por qué a nosotros nos trae tanta insatisfacción esta verdad? Porque algunos se atreven a decir una razón por qué. ¿Dónde está? Señor, porque yo quiero, porque yo siempre quiero hacer, porque pienso que soy yo. ¿Cómo se llama eso?
¿Cómo se llama? Pecado. Qué bueno cuando nosotros podemos descansar en la gracia de mi Señor. Señor, esta salvación es tuya. ¿Vivan en su pecado? No. Esfuércese y trabájele a eso, hermano. Si usted tiene un pecado de contra, luche. Como si dependiera de usted, mortifique ese pecado, pero escuche bien esto, hermano. El Señor le va a ayudar en su lucha. El Señor le va a ayudar en ello. El Señor te va a fortalecer. No vas a... Tú piensas que a veces el pecado me ganó, o sea, ya no... No es así. No, viene toda la provisión de mi Señor para ayudarnos en nuestro caminar. Esto no debe traernos ni infelicidad, ni insatisfacción, hermano. Esto debería traer tranquilidad a nuestro corazón, mi hermana Teresa. La obra es de mi Señor. ¿Por qué no se pierde la salvación? Porque no está en sus manos, porque no está en mis manos. Eso debería dejarnos a nosotros tranquilos. Pero ¿cómo es posible que yo no pueda hacer nada por mi salvación? Y se desesperan y pelean. Pero ¿por qué la Biblia dice que...? No, hermano, eso debería darle tranquilidad al creyente. Mis hermanos, ¿no se sienten seguros en esa verdad? ¿No sienten ustedes que ustedes ponen su pie sobre la verdad y se afirman? Dime, hermano Héctor. De lo contrario, nos traían una inseguridad y se nos hacía una pregunta: ¿quiénes están hoy seguros de su salvación? Que estén, que digo que mejor no seguros, sino si el Señor viene hoy. Muchas gracias, hermano Héctor. A ver, pregunto esta mañana. Si el Señor llegara a venir ahorita a las 10 en punto, ¿quiénes creen que se salvan? Levante su mano. ¿Hasta Miguel? Hermano, yo no... Ya les digo, estoy solamente deslizándome sobre estas verdades. Porque hay una cantidad de profundidad en todo esto que estamos hablando. Mi hermano, si esto no le trae a usted seguridad, si usted no pone sus pies en la roca y dice... Ahora que les estoy hablando, recuerdo que Spurgeon decía, hablando sobre esas verdades, decía: yo puedo tener una gran roca que se está moviendo y puedo botarme sobre esa gran roca y tratar de abrazarla y tratar de sostenerme por mis fuerzas, o botarme sobre esa gran roca y simplemente descansar. Señor hermano Héctor, ¿iba a decir algo? Ya sé. Era más profunda la situación, y si estaba preparado. Claro. Ahora yo les pregunto, mis hermanos, esta mañana, hermano, ¿quién de ustedes está preparado hoy para irse al cielo? Pero es que todo el tiempo le están diciendo, pues nos vamos de todos nosotros. Ah, bueno, entonces sí y no. ¿Se sienten preparados? Sí, ¿por qué? Porque no es suya sino del Señor. Sí, y no, ¿por qué? Porque no depende de nosotros. Sí, Nancy, claro, yo te entiendo eso. Todo el tiempo éramos bombardeados con eso. Ay, llegué a hacer algo y verá. Nos decía, no, el Señor tiene lápiz, pero también tiene... Y nos imaginamos al Señor, hermano José, salvo. Ah, con que le volvió a pegar a Sara. Borrado. Es un ejemplo. No, mejor no más ejemplos. Hermano, ese no es el Señor. ¿O sí les parece? Ay, hermano, sí, te les podría decir tantas cosas de esa. Pero finalmente veamos el tiempo futuro. 5 minutos más. En el que nosotros decimos: yo seré salvo. He sido salvo de la culpa del pecado. Hoy estoy siendo salvo del dominio de ese pecado. Aunque todavía veo presencia, pero miramos hacia el futuro y decimos: algún día seré salvo. La presencia del pecado ya no estará. La salvación que nosotros experimentamos hoy algún día será. Esa lucha que usted tiene hoy desaparecerá.
ya no habrá presencia del pecado. Fui librado de la culpa, de la pena. Estoy siendo librado del dominio, porque Él no se enseñoreará del creyente el pecado hoy, no. Y algún día ya no habrá presencia del pecado. Miremos un texto, 1 de Tesalonicenses 5:23, otro texto mal interpretado. Un día de estos deberíamos hacernos una serie de Humberto. ¿Dónde está Humberto? ¿No está? Un día de estos deberíamos... Vino el rapto, se lo llevó a él. Un día de estos deberíamos hacernos una serie de textos fuera de contexto. Y verá que se nos van como 10 años estudiando. Va a proponerle a Humberto, si él lo acepta, porque ustedes saben que... Primera de Tesalonicenses, lo tienen 5:23. Mire lo que dice este texto, hermano, mírelo. Quizás todos lo hemos... Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Una obra de quién? Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ay, hermano, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo preserva? ¿Quién lo va a llevar hasta el final? Si usted quiere pensar que usted se salva, que usted se mantiene y que usted va a llegar al cielo, pero esa no es la verdad de la Escritura. ¿Quién nos llamó, Nancy? ¿Quién te va a llevar hasta el final? ¿No te trae descanso eso, Nancy? Eso le hace a uno descansar el alma. Y son verdades que cuando uno se acerca, y si tuviéramos la oportunidad de llegarnos, Señor, o sea, solo podríamos derramar todo nuestro corazón, nuestras lágrimas delante del Señor y decir: gracias, Señor, porque no está en mis manos. Sea alabado mi Señor cuando entregó su vida por nosotros y fuimos hallados en Él, hermano. Eso debería traer Efesios, mis hermanos, Filipenses. Filipenses 1. Solo voy a leer este texto, pero ahorita quiero que hagamos algo al final. Mire, mis hermanos, 1:6 dice así: estando convencido precisamente de esto. Ojo, mis hermanos, que el que comenzó en vosotros la buena obra, note, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, de Jesucristo. ¿Quién empezó la obra en usted? ¿Quién la está llevando hoy a cabo? ¿Quién la va a terminar? ¿No les trae alegría eso? ¿No les hace afirmar sus pies y decir: qué glorioso Salvador el que tenemos, hermano? ¡Qué gloriosa salvación la que hemos alcanzado en el Señor! ¿Por qué el problema? ¿Por qué el problema? Ya hemos descubierto esta mañana: por nuestro pecado. Es nuestro pecado el que nos quiere llevar a meter ahí la manito en nuestra salvación. Pero la verdad, la Escritura es una totalmente diferente, hermano. Eso quiebra el corazón, hermano, totalmente. Ahora, unas aplicaciones rápidas, mis hermanos. ¿Qué influencia tiene esta doctrina en nosotros? Usted es un creyente que vive ahí asustado por la vida. ¿En qué momento pierde su salvación? Usted no puede ser ese creyente, hermano. Usted vive tranquilo porque no depende de este brazo. Si dependiera de este brazo, se cae rápido. Pero depende del brazo poderoso de mi Señor, del brazo omnipotente de Él. Si dependiera de mi fuerza perseverar, si dependiera de mis fuerzas garantizarla, tendríamos, hermano, muy pocas esperanzas de perseverar.
Mi confianza descansa en que yo miro a Cristo, miro a la cruz y veo un poderoso, suficiente Señor, Salvador, soberano, y tengo que decir ante toda esa insuficiencia, como dijo Jonás, la salvación es de mi Señor. ¿Recuerdan? La salvación de los marineros, la salvación de Jonás, la salvación de la salvación de nosotros en realidad todo es muy sencillo, hermano. Al final, la conclusión, la salvación es del Señor, es muy sencilla. Si hay alguien aquí esta mañana que no ha creído en el Señor como su Salvador, debe recordar usted esto, que el pecador que clama a Dios puede hallar provisión, puede hallar un sacrificio de misericordia, puede hallar un sacrificio para recibir misericordia y salvación. Y para todos nosotros quiero que oremos Filipenses capítulo 1. ¿Se quedaron ahí? Terminemos orando estas palabras. Filipenses 1, verso 3. 3. ¿Lo tienen? Vamos a orar estas palabras esta mañana. Déjenme, yo los guío en esto porque yo tengo la versión La Reina de las Américas. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en mi corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. ¿Podemos decir amén? Amén, mis hermanos. Que el Señor les bendiga.